Gráficas circulares. En el siguiente video, chicos, todo el video es la actividad. Tienen que ir contestando las preguntas e ir elaborando las gráficas que se van pidiendo. Recuerda hacerlo con compás, usar tu regla y poner colores en las tablas y gráficas. Vamos a construir la gráfica circular con los datos que proporciona la siguiente imagen. Observemos la imagen. Son frutas, hay fresas, hay duraznos, peras y uvas, también piñas. Entonces, tenemos la imagen y tenemos que hacer una tabla de esta forma. Tenemos las frutas, que son las categorías. Hay fresa, piña, durazno, uva, pera. En otra columna ponemos la frecuencia, la cantidad que hay de cada una. Tenemos que calcular el porcentaje y de ahí obtener la medida del sector. Aquí tenemos la tabla, vemos la información. Contamos las figuras, las frutas. Tenemos 5 fresas. Tenemos 4 piñas. Los duraznos, también 4 duraznos. Uvas, son 3 racimos de uvas. Y hay 2 peras. Entonces, el total de todas las frutas es el total de la frecuencia. Hay 18 frutas en total. Cada categoría es una fruta. Ahora vamos a calcular el porcentaje. Recuerden cómo lo hicimos en el video anterior. Tengo que dividir la frecuencia de la categoría. Hay 5 fresas. Entre el total de la frecuencia. Hay 18 frutas en total. Entonces divido 5 entre 18 y lo voy a multiplicar por 100. Obtenemos 27.7%. En la categoría de piña, igual dividimos la frecuencia entre el total de las frecuencias, 4 entre 18 por 100 y obtenemos 22.2%. Para el durazno también su frecuencia es de 4. Ese 4 lo dividimos entre el total de la frecuencia, que son 18, lo multiplicamos por 100 y obtenemos 22.2. Para la categoría uva, su frecuencia es 3, dividimos 3 entre 18, lo multiplicamos por 100 y obtenemos 16.6. Para la categoría pera, su frecuencia es 2, dividimos entre 18, recordemos que ese 18 es el total de las frecuencias, en este caso el total de las frutas. Ahora, para el sector, esa división, esa proporción que utilizamos de 5 entre 18, ahora la multiplicamos por 360. El 5 es por la categoría y el 18 por el total de la frecuencia. 5 entre 18 por 360 es igual a 100 grados. En cada categoría hacemos lo mismo. 4 entre 18 por 360 igual a 80 grados. Recordemos, aquí estamos obteniendo la medida del sector. El sector se mide en grados. También utilizamos la frecuencia, dividimos entre el total, multiplicamos por 360. Observemos la categoría uva, su frecuencia es 3, el total de las frutas es 18, lo multiplicamos por 360 y obtenemos 60 grados. Para la categoría pera, dividimos su frecuencia, que es 2, entre el total 18 por 360 y obtenemos 40 grados. Ya tenemos los grados de cada sector. Sumamos los porcentajes y debe dar 100%. Tal vez por el uso de decimales nos aproximamos 99.9, 99.8 y está bien porque no escribimos todos los decimales. En este caso, los ángulos salieron todos con número entero y la suma da 360 grados. Siempre la cantidad de sectores, sus medidas, deben sumar 360 grados. Ahora, ¿cuántas categorías tiene la tabla? ¿Cuántos sectores debe tener la gráfica de pastel? Observamos que las categorías que tiene la tabla son 5, había 5 frutas.
Entonces también debe ser 5 sectores. Recordemos que el sector es una parte del círculo. ¿Cómo medimos? Observemos. Ponemos el cero del transportador en la línea base y después ponemos la medida. Aquí tenemos el segundo sector. Observamos ese mide 80 grados de 0, 10, 20, 30, 40. Nos vamos aproximando y llegamos al 80. Recuerden que el transportador en este caso lo acomodamos, aquí lo dejamos igual porque nos alcanzaba para medir el siguiente sector. El siguiente sector también mide 80 grados, entonces 80 más 80 nos da 160 grados. Para el siguiente sector sí hay que mover el transportador. Observemos, siempre medimos a partir de donde nos quedamos en el ángulo anterior. Nos quedamos en la línea azul y ahora medimos a partir del 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 grados, que es lo que mide el siguiente sector. El último sector ya no lo medimos porque ya es el resultado que va a quedar después de haber medido los otros 4. Ese ya por sí solo va a quedar de 40 grados. Recuerden que tenemos que poner color a cada sector. Tienen que ser colores diferentes. Ya que ubicamos los sectores con su medida y los colores, ponemos la categoría. Ese color rojo lo utilizamos para la categoría fresas, que mide a 100 grados, para piña, que son 22.2%, durazno 22.2%, uvas 16.6% y peras 11.1%. Recordemos que la gráfica circular no maneja frecuencia, maneja el porcentaje de los datos que tenemos. Aquí tenemos nuestra tabla de información y de ahí construimos nuestra tabla de frecuencias, de porcentajes y de medidas del ángulo de cada sector. Observemos, aquí no ponemos los 100 grados, no se escribe, nada más lo usamos para trazar cada sector proporcional a la cantidad de la frecuencia. Ahora vamos a analizar y contestar las preguntas de esta tabla. Observemos que contiene natación, tenis, fútbol, esquí, balonmano. Y observamos que tiene frecuencias en niñas y en niños. También maneja el total de cada opinión, de cada preferencia. Observemos. ¿Cuántos niños y niñas prefieren el tenis? Entonces, vamos a la categoría tenis y observamos que hay 10 más 12, 22. En total habría 22 personas que prefieren el tenis entre niños y niñas. ¿Qué significa el número 18 de la tabla? Y el número 20. Observamos el 18, que hay 18 niñas que prefieren fútbol, aunque en total marcan 45. O sea que hacia 45 le resto el 18, obtengo el número de niños que prefieren fútbol. Entonces ya llenaría esa casilla. Después el 20 dice que a 20 niños les gusta el esquí. Falta la categoría de niños. Si a 41 le resto 20, obtendría la cantidad de niñas que prefieren esquí. ¿Cuál es el deporte preferido por las niñas y por los niños? Observemos, cuando tenga los totales, podré conocer la preferencia del deporte por niñas y niños. Aquí observamos que ya está la suma. Hay 103 niños y 93 niñas. Luego, ¿cuál es el deporte que menos prefieren los niños y las niñas? Entonces tenemos que encontrar el total parcial para posteriormente decir cuál es el que menos prefieren. Aquí si sumamos 93 más 103, vamos a obtener el total de personas a las que se les aplicó la encuesta o las preguntas. Aquí tendríamos 196 personas que fueron entrevistadas. Completa la tabla, no debe haber casillas vacías. Recuerda que tienes que escribir en tu cuaderno el contenido del video. Traza las tablas con regla y utiliza colores.
Entonces, ya explicamos de una manera general cómo se obtienen los espacios vacíos, los números que deben ir ahí. Ahora vamos a practicar cómo debemos utilizar el transportador en el trazo de sectores. Este ejemplo no tiene que ver con el de la gráfica, con el de la tabla anterior. Este es un ejemplo diferente. Solo es para repasar cómo utilizar el transportador. Entonces, tenemos una línea base, nosotros la marcamos en el círculo. Ponemos el transportador, el 0 sobre esa línea, el centro del transportador en el centro de la figura, y observamos, medimos a partir del 0, de ahí contamos 10, 20, 30, 40, 50. El primer ángulo de 50 grados ya está trazado. Ahora vamos a trazar el sector de 75 grados. Observen cómo ponemos el transportador. Lo ponemos a partir de donde nos quedamos, donde habíamos terminado el ángulo anterior. El centro del transportador en el 0, en el centro de la figura. El 0 del transportador sobre el ángulo, sobre el lado que teníamos. Contamos a partir de 0. 10, 20, 30, 40. Desde ahí contamos a partir del 0. Llegamos al 70, 75 grados. Posteriormente, tenemos que volver a acomodar el transportador. Vamos a trazar el sector de 120 grados. Observen, empezamos a contar de donde terminamos el ángulo anterior. 10, 20, 30, 40, seguimos hasta llegar al 120. Ahí trazamos la línea. Y ya tenemos 3 sectores trazados en este círculo. Entonces, tenemos que sumar y calcular para saber cuánto va a medir el cuarto sector. Observemos que trazamos 3 con las medidas proporcionadas, pero entonces el sector que quedó, el cuarto sector, ¿cuánto va a medir? Ya sin utilizar el transportador haciendo una operación, podemos saber cuánto va a medir ese sector. Haces tu suma, haces tu resta y ahí le pones la medida, cuánto midió ese sector.